Era una mañana común de martes en Rivecrest, pero para Zoe Parker, ese día cargaba un peso invisible. El cielo gris reflejaba a la perfección su estado de ánimo mientras caminaba por la reja de hierro forjado del Westmount College. Con el uniforme impecable, el cabello recogido en un moño alto y la mochila meticulosamente organizada, Zoe mantenía la postura erguida, como si, de alguna manera, eso pudiera protegerla de las astillas que venían disfrazadas de sonrisas. A los 17 años, ya entendía bien lo que era transitar por pasillos donde su presencia era tolerada, pero jamás celebrada. Era becaria allí. Brillante, esforzada, imbatible en las Olimpiadas de Matemáticas y campeona de debates. Pero nada de eso la cegaba ante la mirada sesgada de los profesores, los murmullos de las chicas de familia adinerada o las risas contenidas de los chicos que nunca habían tenido que luchar por nada. Westmount no era una escuela. Era un territorio marcado. Paredes cubiertas de cuadros al óleo con rostros antiguos y de tez blanca, canchas de tenis donde se sellaban alianzas entre herederos, y salones donde el apellido decía más que cualquier calificación. Desde que entró allí, Zoe aprendió a caminar con cautela, como quien pisa en un campo minado. Su día comenzaba a las 6 de la mañana, con café filtrado por su madre y una lectura silenciosa junto a su padre en el sofá, antes de tomar el autobús rumbo a la escuela donde nadie la esperaba. Allí, cada examen era una oportunidad para demostrar que merecía estar allí. Cada clase, una prueba de resistencia mental. Pero en ese día específico, algo estaba fuera de lugar. Un silencio distinto se extendía por el campus. Zoe sentía, como quien presiente una tormenta, que estaba a punto de vivir el día que cambiaría su vida para siempre. Zoe ya había aprendido a identificar las señales, las miradas que se desviaban demasiado rápido, las sonrisas forzadas, el murmullo apagado cuando ella pasaba. Pero esa mañana, había algo más denso en el aire. Cuando llegó al casillero, encontró una marca nueva, un adhesivo pegado en la puerta, con la palabra «error» escrita en letras mayúsculas, y una flecha apuntando hacia abajo. Sintió que el estómago se revolvía, pero respiró hondo y arrancó el papel sin decir palabra. No era la primera vez. Libros tachados, trabajos perdidos misteriosamente, apodos susurrados en los pasillos, microagresiones que se acumulaban como una pila de platos sucios ignorados por todos. La escuela, que tanto se enorgullecía de formar líderes, parecía sorda ante las denuncias que Zoe había presentado a lo largo de los meses. Los informes desaparecían. Los profesores desviaban la mirada. Y la directora, siempre cortés, decía que ella debía evitar conflictos y mantener el enfoque en los estudios. Lo peor, sin embargo, no eran los adultos. Eran los intocables. Un grupo de herederos, arrogantes, violentos, intocables no por talento, sino por apellido. Liderados por Ethan Bitley, un rubio de mandíbula cuadrada, ojos fríos como el hielo y sonrisa de depredador aburrido. Ethan era el tipo de chico que hacía chistes racistas en el comedor y era aplaudido por sus amigos. Hijo del superintendente de la escuela, actuaba como si fuera dueño de Westmount, y, en cierto modo, lo era. Zoe evitaba los enfrentamientos directos, pero él parecía alimentarse de su incomodidad. Comenzó con comentarios sobre su cabello. Luego vinieron las provocaciones públicas, los intentos de humillación en clase. Pero lo que ella aún no sabía era que, en ese día, Ethan había decidido cruzar una línea sin retorno. La clase de historia apenas había comenzado cuando Zoe percibió que algo estaba extraño. El profesor, el señor Callahan, un hombre de voz monótona y traje de tweed con olor a moho, explicaba la Revolución Francesa mientras Zoe intentaba mantener la concentración. Pero al otro lado del aula, Ethan la observaba fijamente. Una de esas miradas que hielan la sangre, como si él supiera algo que ella desconocía. Al finalizar la clase, antes de que ella pudiera salir, él bloqueó la puerta con su cuerpo. «Te crees especial, ¿verdad?», susurró, con voz baja pero llena de veneno. Zoe trató de ignorarlo, pasó junto a él con determinación, pero sus hombros estaban tensos. Sentía el peligro aproximarse, aunque aún no sabía en qué forma se manifestaría. Todo lo que deseaba era llegar al final del día y regresar a casa, como siempre hacía, fingiendo que nada había ocurrido. Pero ese día, el fingimiento no sería suficiente.
Era la hora del almuerzo cuando Zoe fue llamada hacia el ala trasera del gimnasio, bajo el pretexto de que una profesora deseaba hablar con ella. Sospechosa, pero sin pruebas para negarse, fue. El pasillo estaba desierto, el suelo húmedo por una limpieza reciente y las luces frías parpadeaban de manera incómoda. Cuando llegó, nadie la esperaba, excepto 4 de los intocables, con Ethan al frente. Todo sucedió demasiado rápido. Un empujón. El sonido de su cabeza golpeando la pared. Risas apagadas. Palabras cortantes escupidas con odio. Zoe intentó defenderse, pero estaba en desventaja. Mientras el mundo giraba a su alrededor, como si estuviera sumergida, lo único que podía pensar era, se saldrán impunes otra vez. Cuando la dejaron en el suelo, con el rostro marcado y el orgullo hecho pedazos, Zoe supo que aquello no podía continuar. Y fue en ese instante, con el cuerpo aún caído y los ojos llenos de lágrimas, que ella presionó un botón escondido en el fondo de su mochila. El botón activaba un viejo celular acoplado a un sistema de seguridad que Zoe llevaba oculto, por insistencia de su padre. Ella lo llamaba paranoia de ex militar, pero en ese momento, agradecía silenciosamente cada centímetro de esa obstinación. Al presionarlo, activó el código azul, una línea segura que enviaba una alerta cifrada directamente a Victor Bennett, su padre, en tiempo real. El hombre estaba a cientos de kilómetros de distancia, cultivando calabazas y silencio en su finca apartada, pero al ver el aviso parpadear en su monitor, supo que la guerra había vuelto a llamarlo. Cuando la videollamada se estableció y apareció la imagen del rostro herido de Zoe en la pantalla, su corazón se rompió como vidrio. Bennett ya no era el general de otros tiempos. Su cabello estaba más canoso, sus manos más serenas, pero sus ojos, esos ojos, se reavivaron con el mismo fuego que lo había hecho temido en 6 continentes. En silencio, él escuchó. No pidió explicaciones. Solo observó cada marca en el rostro de su hija, cada detalle del fondo donde ella se escondía, sentada entre escobas y cubetas. Cuando la conexión se cortó, él ya estaba de pie. El antiguo ritual se reanudó como si nunca se hubiera detenido, encendió el sistema de vigilancia, activó contactos olvidados, accedió a redes que no aparecían en ninguna búsqueda. Aquella noche, Livecrest no lo sabía, pero estaba a punto de ser barrida por una tormenta invisible. Bennett no vendría con tanques ni fusiles. Vendría con silencio, estrategia y verdad. Era un hombre que conocía los códigos del poder y ahora, su objetivo estaba claro, el sistema que permitió que aquello le sucediera a su hija. Westmount, Ethan, los intocables, sus padres, los administradores, todos formarían parte de su nuevo mapa de guerra. Mientras la noche caía sobre Livecrest, Zoe yacía en su cama, con la mirada fija en el techo, con el rostro helado y el pecho en llamas. La escuela no había hecho nada. Como siempre, ni una cámara, ni un informe, ni un adulto que hubiera visto o escuchado algo. Pero ella sabía que su padre estaba en movimiento. Desde pequeña, había visto la manera en que él lo observaba todo, con una atención que rozaba lo sobrenatural. Era un hombre de pocas palabras, pero que decía mucho con el silencio. Cuando le enseñó a codificar archivos a los 12 años, ella lo encontró extraño. Cuando insistió en que aprendiera a montar microcámaras ocultas en botones, le pareció exagerado. Pero ahora, todo tenía sentido. Aquella noche, Zoe recibió un archivo cifrado en su celular. Un mensaje: a partir de ahora, trabajamos en equipo. Tú eres mi comandante en el campo. El plan comenzó a la mañana siguiente. Mientras Bennett coordinaba a distancia, Zoe empezó a documentarlo todo. Olivia Ramírez, una nueva alumna de mirada firme y voz afilada, se acercó con una frase que lo cambió todo: sé lo que te hicieron. Y yo ya no soporto quedarme callada. Hija de un periodista de investigación, Olivia tenía familiaridad con los secretos y una intuición aguda. Las dos crearon un protocolo: cada microagresión registrada, cada conversación grabada, cada injusticia catalogada en una nube segura. Montaron un dossier diario con nombres, horarios y lugares. Y más que pruebas, empezaron a revelar el patrón: una escuela que protegía a los privilegiados, silenciaba a las víctimas y borraba las huellas del abuso. Las piezas del rompecabezas se iban encajando, y, por otro lado,
Bennett preparaba el cerco. En menos de una semana, el colegio se convirtió en el escenario de algo que nadie veía, pero que todos sentían. Los intocables comenzaron a irritarse, estaban siendo filmados sin saberlo, sus conversaciones filtradas, sus mentiras desenmascaradas. Bennett utilizó su red de antiguos aliados para infiltrar cámaras en ventiladores, bolígrafos, cajas de sonido. Los datos se recogían y enviaban a una central cifrada que él instaló en el sótano de su casa, con 6 monitores y 3 servidores locales. Era como montar una operación militar, solo que el campo de batalla era un colegio elitista, y las armas, verdades incontestables. Y fue cuando los primeros vídeos empezaron a circular de manera anónima en las redes, Ethan insultando a Zoe en el patio, un profesor ignorando una denuncia, el director riendo durante una reunión sobre diversidad. Los vídeos se enviaban desde cuentas creadas por inteligencia artificial, enmascarando su origen. Pero quien conociera a Victor Bennett, sabía, aquello llevaba su firma. Mientras tanto, Zoe y Olivia se convirtieron en fantasmas atentos en los pasillos. Sabían dónde pisar, con quién hablar y, lo más importante, cuándo callar. Había poder en el silencio, y Zoe aprendió a utilizarlo. Pero nada de eso significaba que no sintiera miedo. Había noches en que temblaba sola en su habitación, noches en que el recuerdo del empujón volvía como un puñetazo en el estómago. Aún dolía. Aún sangraba por dentro. Pero ahora había un propósito. El dolor se había transformado en combustible. Cuando Olivia le mostró una captura de pantalla de una conversación entre el superintendente y el alcalde, en la que se acordaba encubrir un escándalo anterior, Zoe sintió que algo dentro de ella cambiaba. Ya no era solo por ella. Era por todos aquellos que habían sido silenciados antes, y por todos los que vendrían después. Y en ese instante, supo, ellos ya no callarían su voz. En la madrugada de un miércoles, comenzó el giro de la historia. Bennett, en asociación con una red invisible de excompañeros de inteligencia, lanzó una ofensiva digital, salió al aire una página anónima con el nombre Operación Westman. Allí se archivaban documentos confidenciales, vídeos, audios y hojas de cálculo con esquemas de corrupción que involucraban a figuras influyentes de Rivecrest. Las pruebas eran irrefutables. Y además, había una línea de tiempo meticulosamente organizada, que vinculaba los abusos sufridos por los alumnos marginados con el alto escalafón de la escuela y el poder público de la ciudad. En menos de 6 horas, la página ya se había replicado en servidores de Suecia, Panamá y Sudáfrica. Era imposible derribarla. Los periodistas comenzaron a repercutir el caso. Los correos electrónicos empezaron a filtrarse. La máscara de perfección de Rivecrest comenzó a desmoronarse ante los ojos de todo el país. En el colegio, el ambiente se tornó en pánico. Los profesores murmuraban en los pasillos, los padres exigían reuniones de emergencia y los intocables, antes tan altivos, empezaron a evitar las miradas. Ethan, presionado, intentó un último golpe de desesperación, difundió que Zoe había fabricado los ataques, que era una oportunista en busca de fama. Pero ya era demasiado tarde. La respuesta llegó en forma de dossier. Zoe, con la firmeza de quien lleva la verdad en el corazón, presentó públicamente, en una asamblea extraordinaria convocada por los estudiantes, las pruebas que desmantelaban toda la estructura de mentiras. No gritó. No lloró. Habló con la calma de quien ya vivió el infierno y regresó. Uno a uno, se leyeron los nombres. Se proyectaron las imágenes. Y allí, en aquel auditorio repleto, la élite de Rivecrest conoció, por primera vez, el peso de la responsabilidad. La repercusión fue inmediata. Ese mismo día, el superintendente Bitley fue apartado de su cargo, el alcalde Reynolds entró de licencia médica, de forma repentina, y Collins, el magnate de la construcción, vio cómo sus contratos públicos eran suspendidos por una investigación de sobrecostos. Toda la ciudad observaba, atónita, el desmantelamiento de un imperio que parecía intocable. Pero para Zoe, lo que realmente importaba era otro tipo de justicia, aquella que se ejerce mirando a los ojos. 2 días después de la asamblea, la directora la convocó a una reunión con los padres de Ethan. La escuela quería cerrar el ciclo de forma pacífica. Pero Zoe no quería paz, quería verdad. Se sentó en la mesa con postura firme,
la mirada fija, mientras la madre de Ethan sollozaba, tratando de invertir el juego emocional. El padre, altivo, insinuó que la exposición dañaría la reputación de todos. Zoe simplemente respondió: ustedes pensaron en esto cuando dejaron que su hijo convirtiera la vida de los demás en un infierno. Fuera de aquella sala, los estudiantes comenzaron a reunirse. No había sido planificado, pero todos sabían dónde debían estar. Alumnos negros, latinos, LGBTI y becados, marginados, invisibilizados durante años, formaron una corriente viva frente a la dirección. En silencio, portando pancartas con frases como «nuestros nombres no caben en las estadísticas» y «no basta con incluir, es preciso proteger». Olivia grababa todo, con lágrimas en los ojos. Por primera vez en Westmount, el poder no estaba en manos de unos pocos. Y Zoe, a pesar de temblar por dentro, sintió algo diferente: pertenencia. Al salir de la reunión, no dijo ni una palabra, simplemente caminó entre los estudiantes, que la aplaudían con la reverencia de quien reconoce a una líder. Y allí, bajo aquel cielo nublado que antes parecía opresivo, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía inspirar sin miedo. Esa noche, Zoe regresó a casa exhausta. Su rostro aún mostraba las marcas de los días anteriores, pero sus ojos brillaban de una manera distinta. Su padre la esperaba en el porche, sentado en la misma silla de madera en la que solía pasar horas en silencio, con una taza de té negro y una tablet en el regazo. Cuando ella se acercó, él no dijo nada, solo extendió la mano. Zoe se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su ancho hombro, por un instante, dejó que el peso se desvaneciera. No era fácil volver a confiar en el mundo, pero allí, entre el olor a tierra y el reconfortante silencio de su padre, encontró refugio. «Lo has cambiado todo», dijo él, después de un rato. «No, papá, nosotros cambiamos», respondió ella, con una sonrisa cansada pero sincera. Fue el reencuentro de dos fuerzas, la experiencia de quien ya vio al mundo derrumbarse y el coraje de quien está comenzando a reconstruirlo. Al día siguiente, la escuela convocó una asamblea general. Por primera vez, Zoe fue invitada a hablar como representante de los estudiantes, ante toda la institución. Subió al escenario sin apuntes, sin guión, solo con su propia historia grabada en el alma. Vestía una blusa sencilla y una falda azul marino, el cabello suelto y natural, como una afirmación silenciosa de todo lo que era y se negaba a ocultar. En el escenario, miró las filas repletas de rostros, algunos avergonzados, otros esperanzados. Entonces, comenzó: durante mucho tiempo, Westmount fingió que personas como yo no existían. Oh, cuando las reconocía, era para decir que debíamos estar agradecidos por estar aquí. Hoy, vengo a decir que ya no estamos pidiendo permiso para existir. El silencio era absoluto. Pero no era el silencio de la omisión, era el de la escucha. Zoe habló durante exactamente 7 minutos, pero sus palabras resonaron como un trueno contenido por años. Habló de las pequeñas violencias cotidianas, de las miradas esquivas, de las puertas que nunca se abrían, de las voces que siempre eran más escuchadas que la suya. Pero también habló de resistencia, de coraje colectivo y de la responsabilidad de cambiar el ambiente en el que se vive. Si de verdad quieren formar líderes aquí, comiencen por escuchar a quienes han pasado la vida entera luchando por ser oídos. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos. Fue solo después de unos segundos, como si todos estuvieran asimilando cada sílaba, que el auditorio estalló en aplausos. Los profesores se levantaron. Los alumnos lloraban. La directora, visiblemente conmovida, anunció en ese instante la creación de un nuevo comité estudiantil con poder deliberativo, políticas de combate al acoso y una oficina externa para denuncias. Y, por primera vez, Zoe sintió que algo concreto había cambiado. Las semanas siguientes fueron intensas. Olivia se convirtió en presidenta del comité, Zoe asumió el rol de coordinadora del núcleo de equidad racial y juntas comenzaron a revisar, línea por línea, el estatuto escolar. La prensa seguía al tanto del caso, pero ahora con otra narrativa, no la de la denuncia, sino la de la reconstrucción. Ethan y los demás fueron oficialmente suspendidos, y enfrentarían procesos judiciales. Los muros de Westmount seguían siendo altos, las paredes aún olían a tradición,
pero por primera vez había grietas por donde entraba la luz. Y en casa, Bennett, el hombre que un día juró no volver a entrar en combate, veía a su hija librar una guerra con inteligencia y dignidad. Diana, la madre de Zoe, organizaba encuentros entre padres de becarios, creando una red de apoyo invisible, pero poderosa. La familia ya no era solo una trinchera, era una base sólida de transformación. El último día de clases de ese semestre llegó con un sol tenue, de esos que calientan sin agobiar. En el patio principal, decorado para la ceremonia de clausura, Zoe subió al escenario una vez más, esta vez, invitada por la escuela, como oradora principal. Vestía de blanco. No como símbolo de paz, sino de renacimiento. En la audiencia, entre profesores, estudiantes y familiares, su padre y su madre estaban lado a lado. Bennett, con su expresión siempre seria, pero con los ojos llenos de lágrimas. Diana, sonriendo con el tipo de orgullo que no necesita palabras. Zoe respiró hondo y miró aquel espacio donde, por tanto tiempo, se había sentido pequeña. Ahora, lo ocupaba por completo. No estoy aquí solo por mí, dijo, con firmeza. Estoy aquí por cada estudiante que fue silenciado, por cada historia que fue ignorada, por cada futuro que casi se perdió. Somos la prueba viviente de que la verdad, cuando se arma de coraje, es imposible de callar. Al bajar del escenario, ya no había miedo. La niña que alguna vez pensó que tenía que encogerse para caber en los espacios finalmente había comprendido, ella era el espacio. Westmount nunca volvería a ser lo mismo, y Zoe tampoco. Al salir por las rejas de la escuela, sintió el viento golpear su rostro de una manera distinta, como si la propia ciudad estuviera reconociendo su existencia. No como becaria, no como excepción, sino como liderazgo. Aquella experiencia había marcado su piel, su mente y su alma. Y si el mundo quería seguir construyendo muros, ella ya sabía cómo escalar cada uno. La historia de Zoe Parker, en ese momento, ya no era sobre el dolor, era sobre la transformación. Y donde antes había silencio, ahora había una voz. Firme. Inquebrantable. Inolvidable. Si te gustan relatos llenos de emoción, sorpresas y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente vídeo con más emociones fuertes.